¿Te has sentido alguna vez como si no fueras suficiente? Como si no importara cuánto intentes, cuánto luches, cuánto sonrías por fuera. Algo dentro de ti sigue roto. Te comparas, te cuestionas, te escondes. Hay días en los que ni siquiera reconoces tu propio reflejo en el espejo. Te has dicho, no soy lo bastante bueno, no soy lo bastante fuerte, no soy digno de ser amado, no soy suficiente. Pero eso es una mentira que el enemigo ha susurrado en tu mente por demasiado tiempo y no estás aquí por accidente. Este no es un video más, esto es un llamado. Dios te escogió y hoy Él quiere que escuches su voz. No la del miedo, no la del rechazo, no la del pasado, la suya. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar no solo tu día, sino tu destino. Desde muy pequeño, aprendió a esconder lo que sentía. Se dio cuenta de que mostrar debilidad era peligroso, que llorar traía burlas, que hablar de sus heridas hacía que otros se alejaran. Así que sonreía, siempre, una sonrisa vacía, mecánica, disfrazando el grito silencioso que llevaba por dentro. Era bueno fingiendo, tan bueno que incluso él empezó a creer que estaba bien. Se convenció de que así era la vida, que había nacido para ser invisible, para quedarse siempre al margen, para observar cómo los demás avanzaban mientras él se quedaba estancado, atrapado en una cárcel que ni siquiera los ojos podían ver. Las redes sociales no ayudaban. Cada historia que veía era como una puñalada más en su autoestima. Todos parecían felices, realizados, amados. ¿Y él? Él se sentía como un borrador en medio de obras terminadas, como un proyecto fallido que Dios había olvidado revisar. A veces se preguntaba si acaso había sido un error. Intentó llenarse. Buscó refugio en cosas que prometían alivio inmediato. Relaciones vacías, aprobación constante, éxito superficial, pero nada funcionaba, porque lo que le dolía no era una herida externa, era una herida en el alma, una herida abierta por palabras que escuchó en su infancia. No sirves para nada, siempre arruinas todo. ¿Por qué no puedes ser como los demás? Palabras que calaron tan hondo que con el tiempo se convirtieron en su verdad. Ya no eran voces externas, eran su voz interna, su diálogo constante, su condena silenciosa. Pasaron los años y aunque cambió de ciudad, de trabajo, de amigos, algo siempre lo acompañaba. Esa sensación de no pertenecer, de estar fuera de lugar, de no ser suficiente para nadie, ni siquiera para Dios, porque en el fondo creía que Dios también lo había rechazado, que otros eran llamados, bendecidos, escogidos, pero él simplemente existía y ahí estaba, solo, en su habitación, a oscuras, con el teléfono en la mano, sin fuerzas para contestar mensajes, sin ánimo para salir, con un nudo en la garganta y el corazón lleno de silencios. Pensó en rendirse, no de forma dramática, no con gritos, simplemente dejar de intentarlo, dejar de buscar sentido, vivir en automático, sobrevivir. Pero justo cuando pensaba que nadie veía su dolor, algo en su interior susurró. No fue una voz audible, fue una presencia, un recuerdo, un destello de algo que había olvidado, su valor. Recordó cuando era niño y soñaba con hacer grandes cosas. Recordó esa vez que ayudó a alguien sin esperar nada a cambio. Recordó momentos en los que sintió paz, aunque todo a su alrededor estuviera en caos. Y entendió algo. Su esencia no estaba rota, estaba enterrada, bajo años de rechazo, de miedo, de mentiras, pero seguía ahí. Entonces, una pregunta cruzó su mente. ¿Y si no soy un error? ¿Y si, en medio de toda esta oscuridad, hay un propósito que aún no he descubierto? No fue una respuesta inmediata, no fue una revelación celestial, fue una chispa, un comienzo, el inicio de una nueva conversación con Dios. Una conversación que no se basa en religiosidad, en méritos o perfección, sino en verdad, porque la verdad, aunque duela, también libera. La verdad es que muchas personas se sienten como él, personas que se visten bien, que sonríen, que publican frases motivacionales, pero que por dentro están gritando por ayuda. Y si tú estás viendo esto, probablemente también sepas lo que es sentirse así. Sentirse insuficiente no es debilidad, es humano, pero quedarse allí, creer que ese sentimiento define quién eres, eso sí es una mentira que puede destruir tu vida.
Quizás te han dicho que no tienes futuro, que no eres especial, que nunca lograrás nada. Quizás has cometido errores que parecen imperdonables. Quizás te alejaste de Dios porque pensaste que ya no hay vuelta atrás. Pero escúchame bien, Dios no se ha rendido contigo. Él te ha visto llorar en silencio, te ha visto levantarte cada mañana sin ganas, pero aún así, seguir adelante. Ha visto tu lucha interna y aún así, te ama, no como el mundo ama, no con condiciones, sino con una ternura que no depende de tu rendimiento, con una paciencia que espera el momento exacto para hablarte al corazón y decirte, yo nunca te dejé, solo estabas mirando en la dirección equivocada. Este no es un mensaje para personas perfectas, es para personas reales, personas como tú, que han sentido el peso del rechazo, la presión de encajar, el miedo de no ser lo que otros esperaban. Este mensaje es para recordarte que antes de que alguien te etiquetara, antes de que el dolor te marcara, antes de que el mundo te confundiera, Dios ya te había llamado por tu nombre. No importa cuánto hayas caído, no importa cuántas veces te hayas alejado, hay un lugar reservado para ti en el corazón de Dios, y no es por lo que haces, sino por lo que eres. Tú eres creación suya, tú llevas su imagen, tú fuiste escogido, y aunque hoy te sientas roto, vacío o invisible, estás justo donde Él puede comenzar a reconstruirte, porque a veces tiene que romperse todo para que Dios pueda armarlo de nuevo, esta vez con propósito eterno. Y entonces, justo cuando pensó que ya nada tenía sentido, ocurrió algo que no esperaba. No fue un milagro visible, ni un rayo bajando del cielo. Fue algo más sutil, pero infinitamente más poderoso. Fue en medio del silencio, ese silencio denso, oscuro, cargado de dudas y de cansancio. Ahí, en medio de todo eso, algo empezó a cambiar. Una palabra, un pensamiento, un susurro que no venía de Él. Algo tan suave pero tan firme que no pudo ignorarlo. Yo estoy contigo. Eso fue todo. 4 palabras. Pero esas 4 palabras tenían más peso que todas las mentiras que había cargado durante años. Yo estoy contigo. No yo te abandono. No yo te rechazo. No yo me cansé de ti. Yo estoy contigo. En ese momento algo en su alma tembló, porque por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo, no se sintió invisible, no se sintió desechado. Sintió que había sido visto, escuchado, aceptado. Y esa voz, esa presencia, no era una invención de su mente, era real, tan real como el aire que respiraba, tan real como las lágrimas que caían por su rostro. Entonces lo entendió. No era él quien había estado buscando a Dios, era Dios quien lo había estado buscando a él. Todo el tiempo. Había estado llamándolo en cada noche de insomnio, en cada lágrima que nadie vio, en cada pregunta que quedó sin respuesta. Dios no había estado ausente, había estado esperando que su corazón se quebrantara lo suficiente como para finalmente escuchar. Y cuando su corazón se abrió, lo que encontró no fue juicio, sino gracia. No encontró condenación, sino consuelo. No encontró indiferencia, sino amor. Fue como si todas las piezas que no encajaban comenzaran a moverse, como si todo el caos de su historia empezara a tener un propósito. Recordó las palabras que había escuchado de niño, pero nunca creyó. Tú eres especial para Dios. En ese momento, esas palabras no sonaban vacías, sonaban como verdad, sonaban como vida. Y entonces, la voz habló de nuevo, esta vez no solo como consuelo, sino como revelación. Antes de que nacieras, ya te conocía. Esas palabras perforaron cada capa de mentira que había construido alrededor de su identidad. Jeremías 1:5 se encendió como fuego en su mente. Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Él no era un error, no era una casualidad. Había sido intencionalmente diseñado, deliberadamente escogido. Dios no improvisa, Dios no crea por accidente. Él planea, Él sueña, Él llama, y Él lo había llamado a Él. Recordó otra palabra, Isaías 41:9. Tú eres mi siervo, yo te escogí, y no te deseché. No te deseché. Esas palabras golpearon su corazón como un bálsamo divino, porque durante años había sentido exactamente eso, desechado.
como si hubiera sido parte del plan de alguien más, pero no del de Dios. Y sin embargo, ahí estaba esa verdad divina. Yo te escogí y no te deseché. Entonces, algo comenzó a arder dentro de él. No era ira, no era tristeza, era fuego. Fuego de propósito, fuego de redención, fuego de llamado. Comenzó a ver su vida con otros ojos, ya no como una colección de errores, fracasos y traumas, sino como una historia que aún no había terminado. Una historia escrita por el mismo Dios que lo había creado. Pedro lo había negado, Moisés había dudado, Elías había querido morir, Pablo había perseguido a cristianos, y aún así, Dios los llamó, los restauró, los usó. ¿Por qué no a él? ¿Acaso el mismo Dios que usó a hombres y mujeres imperfectos no podía usar también su vida? ¿Acaso el dolor que había vivido no podía convertirse en testimonio? ¿Acaso su historia no podía ser redimida? Entonces, entendió algo aún más profundo. Dios no lo amaba a pesar de sus heridas. Dios lo amaba también por ellas. Porque cada cicatriz era una puerta abierta para mostrar su gracia. Cada caída, una oportunidad para mostrar su poder. Y ahí, en ese cuarto silencioso, lleno de sombras, comenzó a respirar diferente. Comenzó a ver diferente. Comenzó a creer diferente. Ya no era solo un sobreviviente. Era un llamado, un escogido, un hijo. Ya no tenía que ganarse el amor de Dios. Ya no tenía que actuar para ser aceptado. Ya no tenía que esconder su dolor para ser digno. Dios lo amaba exactamente como era, pero también lo amaba demasiado como para dejarlo igual. Ese fue el punto de quiebre. El momento en que la mentira perdió su poder. El momento en que la voz de Dios fue más fuerte que el eco de su pasado. El momento en que su historia comenzó a cambiar. No porque todo a su alrededor se transformó, sino porque su interior fue tocado por la verdad más poderosa que existe. Fuiste escogido. Después de escuchar la voz de Dios y sentir esa certeza inexplicable de haber sido escogido, algo comenzó a cambiar dentro de él. No fue inmediato, no fue mágico, pero sí fue real. Como si cada célula de su cuerpo empezara a recordar quién era realmente, como si su alma, dormida por años, empezara a despertar. Durante tanto tiempo, había vivido creyendo que su vida era una serie de eventos aleatorios, que nada tenía sentido, que todo lo que había pasado, los rechazos, las pérdidas, los fracasos, eran señales de que no era suficiente para nada ni para nadie. Pero ahora comenzaba a ver con otros ojos, y lo que veía era propósito. No propósito en el sentido superficial de metas o logros, sino propósito eterno, divino, profundo, el tipo de propósito que trasciende el tiempo, la lógica y las etiquetas, el tipo de propósito que viene directamente del Creador. Y fue entonces cuando Dios le hizo recordar algo que había leído alguna vez, pero que nunca había entendido del todo. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, ¿era eso posible? ¿Podía él, con todos sus errores, dudas y cicatrices, ser parte de algo tan glorioso? La respuesta, que antes le parecía imposible, ahora le era evidente. Sí, porque no se trataba de su perfección, se trataba de su disposición. Dios no estaba buscando gente impecable, estaba buscando corazones dispuestos, y el suyo, aunque quebrado, estaba abierto. Entonces, empezó a ver la Biblia no como un libro antiguo lleno de normas, sino como una carta de amor y llamado. Empezó a recordar historias que había oído desde niño, pero que ahora cobraban vida. Historias de personas como él, con pasados imperfectos, pero destinos extraordinarios. Recordó a Moisés, tartamudo, inseguro, que huyó del asesinato y pensó que no era digno de hablar por Dios. Aún así, fue el libertador de una nación entera. Recordó a Gedeón, escondido en un lagar, temeroso, sin confianza, dudando incluso cuando el ángel del Señor le habló, pero Dios lo llamó valiente guerrero, y fue exactamente eso. Recordó a David, el menor, el que ni siquiera fue invitado cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey, un pastor de ovejas ignorado por su propia familia, pero escogido por Dios
para liderar un pueblo y establecer un reino eterno. Recordó a María, una adolescente cualquiera de Nazaret, sin títulos, sin fama, sin poder, y sin embargo, fue el vientre escogido para cargar al Salvador del mundo. Recordó a Pedro, impulsivo, inestable, capaz de negar a Jesús 3 veces, pero también capaz de liderar la iglesia primitiva con valentía. Y recordó a Pablo, perseguidor de cristianos, enemigo del mensaje, transformado en uno de los apóstoles más poderosos de la historia. ¿Qué tenían todos ellos en común? Que ninguno era perfecto, que todos tenían dudas, que todos cargaban pasados, que todos, en algún momento, se sintieron insuficientes, pero también que todos fueron escogidos. Y en ese momento lo entendió. El llamado no se trata de lo que hiciste, se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. Tú puedes haber fallado, puedes haber huido, puedes haber negado, pero si hoy tienes aliento de vida, aún hay propósito en ti. Dios no te llama por lo que ven los demás, te llama por lo que Él sembró dentro de ti. Ese sueño que nunca murió del todo, esa pasión que no logras explicar, esa sensibilidad que muchos llamaron debilidad, esa creatividad que nadie supo valorar. Esa fuerza interior que, aunque escondida, nunca se apagó por completo. Todo eso fue colocado por Dios. Y ahora Él te llama a reconocerlo, a abrazarlo, a vivirlo. Porque cuando te dices no puedo, Dios te responde, yo soy tu fuerza. Cuando te dices no valgo, Dios te responde, yo pagué el precio más alto por ti. Cuando dices estoy solo, Dios te responde, nunca te dejé. Solo esperé que volvieras tus ojos a mí. Tú no estás aquí por coincidencia, estás aquí porque fuiste diseñado para algo mayor, no para vivir una vida de sobrevivencia, sino de propósito, no para cargar etiquetas humanas, sino para caminar con la identidad celestial que ya te fue dada, no para repetir los errores del pasado, sino para redimir tu historia y ser parte de algo eterno. No importa si los demás no te ven, Dios te ve. No importa si nadie te eligió, Dios te eligió. Y no importa si hoy te sientes débil, quebrado, vacío, porque es ahí, en tu debilidad, donde su poder se perfecciona. Lo que Dios está a punto de hacer contigo no depende de cuántas veces caíste, sino de cuántas veces estás dispuesto a levantarte con Él. Tú eres parte de su plan, tú eres parte de su historia, tú eres parte de su propósito. Y aunque el mundo te haya dicho lo contrario, fuiste escogido. Ahora que la verdad ha sido revelada, el silencio del corazón comienza a ceder espacio a algo nuevo. No es solo consuelo, no es solo alivio, es una convocatoria, un llamado directo, firme, urgente, un punto sin retorno, porque quien escucha de verdad la voz de Dios jamás vuelve a ser el mismo. Llega un momento en el que tienes que elegir, seguir viviendo bajo la mentira que el mundo sembró en ti, o levantarte con la verdad que Dios ha declarado sobre tu vida. Llega el momento en que la revelación debe convertirse en decisión, en acción, en vida. Fuiste llamado para algo más, y eso exige una respuesta. Levantarse después de una caída requiere coraje. Romper con antiguos patrones requiere fuerza. Y vivir como alguien escogido requiere fe. Fe para creer que sí hay un nuevo comienzo. Fe para creer que tu vida tiene un destino eterno. Fe para dar el primer paso, incluso sin ver el camino completo. Es justo en este punto donde muchos se detienen, porque creen que no tienen lo necesario, porque se sienten demasiado pequeños, porque temen lo que van a perder al dejar atrás la vieja versión de sí mismos. Pero Dios no te está llamando a hacerlo solo. Él no espera que te conviertas en fuerte, perfecto o impecable antes de comenzar. Solo te pide una cosa, que digas sí. Un sí auténtico, un sí que no depende de emociones pasajeras, sino de una decisión firme, un sí que cierra las puertas del pasado y abre camino al propósito eterno. Ya no eres esa persona que se escondía tras el miedo, ya no eres quien creía que era un error, ya no eres lo que el mundo intentó etiquetar. Eres hijo, eres hija, eres heredero, eres parte de la historia que Dios está escribiendo, una historia que no se trata de fama, ni de reconocimiento, ni de logros humanos, sino de redención, transformación y legado eterno. Pero eso requiere movimiento, requiere que te levantes aun cuando no tienes fuerzas, que ores aunque no sepas qué decir,
Que leas la palabra aunque no entiendas todo. Que sigas firme, incluso cuando todo te grite que te rindas. Porque la verdadera transformación no ocurre en los escenarios públicos. Ocurre en lo secreto. En tu cuarto, en las lágrimas que nadie ve, en las decisiones silenciosas que nadie aplaude. Ahí, donde solo Dios te ve, es donde Él comienza a reconstruir todo. Y poco a poco, algo despierta dentro de ti. No es solo alivio, es fuego, un deseo de vivir, un anhelo de propósito, una urgencia por moverte, porque ahora lo entiendes, no estás vivo por casualidad. Estás vivo porque hay algo que solo tú puedes hacer. Solo tú puedes alcanzar a las personas que Dios puso en tu camino. Solo tú puedes contar tu historia con tus palabras. Solo tú puedes portar la unción que fue derramada sobre ti. Y no es tarde. Nunca es tarde. Aunque hayas perdido tiempo, cometido errores o te hayas alejado por completo, Dios aún está aquí. Y Él aún cree en ti. Quizás te preguntas, ¿por dónde empiezo? Empieza por rendirte, por volver, por entregarte de verdad. No necesitas fórmulas, no necesitas rituales religiosos, necesitas sinceridad. Dile, Padre, quiero vivir tu plan, acepto tu llamado, dejo atrás lo que me detenía y digo sí a lo que tú tienes para mí. Y cuando lo hagas, algo cambiará, tal vez no afuera, pero sí dentro de ti. Sentirás el peso desaparecer, sentirás paz donde antes había ansiedad, sentirás dirección donde antes había confusión. Comenzarás a caminar con propósito, a vivir con intención, a respirar como alguien que fue liberado. Y cuando las voces del pasado regresen, porque volverán, recordarás una voz que suena más fuerte, la de Dios diciéndote, eres mío. Yo te escogí, te aparté, te ungí y estaré contigo hasta el final. Esa será tu base, no tus emociones, no tus logros, su palabra, porque quien vive por lo que siente, se rinde con el primer viento, pero quien vive por lo que cree, permanece hasta el fin. Comenzarás a ver todo con nuevos ojos. A las personas que antes envidiabas, ahora las bendecirás. Las cicatrices que antes ocultabas, ahora serán tu testimonio. Los lugares donde antes te encogías, ahora los pisarás con autoridad. No porque seas mejor, sino porque has sido transformado. Y esa transformación no será solo para ti. Alcanzará a quienes te rodean. Tus amigos lo notarán. Tu familia se preguntará qué pasó. Personas que nunca te valoraron comenzarán a ver algo distinto en ti. Porque la luz que hay en ti ya no podrá ser escondida. Pero todo comienza aquí, ahora. Con una decisión, puedes volver a la rutina. O puedes comenzar a construir tu nueva realidad con Dios. Puedes seguir cargando pesos que no te pertenecen o dejarlos a los pies de la cruz. Puedes seguir diciendo algún día o decir hoy. Hoy es el día de tu posicionamiento. Hoy es el día en que comienza tu transformación. Hoy es el día en que el cielo celebra, porque alguien eligió decir sí al llamado de Dios. No serás recordado por lo que sufriste, serás recordado por cómo respondiste, y que tu respuesta sea clara, firme y llena de fe. Yo soy escogido. Hoy se cierra un ciclo, no de manera simbólica, no como una frase bonita para terminar este video. Se cierra porque tú has sido activado, porque algo dentro de ti despertó, porque lo que escuchaste no fueron solo palabras, fue una convocatoria del cielo, un acto profético, una verdad eterna que ahora arde en tu interior. Tú ya no eres el mismo, porque una vez que conoces la verdad, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes vivir como si no hubieras sido llamado. Ya no puedes aceptar vivir una vida pequeña, cuando sabes que fuiste creado para lo eterno. Por años aceptaste una identidad prestada, cargaste culpas que no eran tuyas, te encogiste para no molestar, te adaptaste para agradar, te conformaste con sobrevivir cuando fuiste creado para impactar. Pero Dios vino hoy a recordarte quién eres, y más importante aún, de quién eres. Tú no perteneces al rechazo que viviste, no perteneces a las palabras que te hirieron, no perteneces al sistema que te hizo sentir invisible. Tú perteneces al Rey, al que te formó en el vientre, al que escribió cada día de tu vida antes de que existieras, al que conoce tu nombre completo, tus pensamientos más profundos, y aún así te llama su hijo, su hija, su tesoro. Y ahora, Él te está posicionando, ya no más escondido, ya no más en las sombras,
ya no más dudando de tu valor. Hoy es el día de levantarte. El cielo está buscando valientes, no perfectos, no religiosos, no expertos. Valientes, valientes que digan, aquí estoy. Valientes que abracen su historia sin vergüenza, porque saben que en sus cicatrices vive el poder del testimonio. Valientes que ya no viven por aprobación humana, sino por propósito eterno. Valientes que aunque tiemblen, dan el paso. Que aunque lloren, siguen firmes. Que, aunque sean señalados, no se detienen. Tú eres uno de ellos. Y por eso estás aquí. Porque Dios te vio, Dios te llamó, Dios te escogió. Él no se equivocó. Él no te dejó fuera. Él no cambió de opinión. Y si Él no se rinde contigo, tú tampoco vas a rendirte. Levanta la cabeza, endereza los hombros, respira profundo, mira al cielo, decláralo con tu voz, escríbelo en tu alma, repítelo hasta que cada célula de tu cuerpo lo crea. Soy escogido, soy llamado, soy separado, soy luz en medio de la oscuridad. No más cadenas, no más miedo, no más mentiras. Hoy tomas tu lugar. Hoy rompes con toda palabra maldita que fue pronunciada sobre ti. Hoy se quiebra la voz del rechazo, del abandono, del fracaso. Hoy el pasado pierde su poder. Hoy nace una nueva versión de ti, una versión marcada por la gloria de Dios. Y sí, seguirán habiendo luchas. No prometemos una vida sin dolor, pero ahora tienes armas, ahora tienes identidad, ahora tienes propósito, ahora sabes quién eres. Y eso lo cambia todo. Cada día, cuando te despiertes, vas a recordar esta verdad. Fuiste escogido. No por lo que haces, no por lo que aparentas, no por tu esfuerzo, sino por gracia, por amor, por decisión divina. Dios te escogió sabiendo todo sobre ti, sabiendo tus caídas, tus errores, tus traiciones, tus heridas. Y aún así, dijo, ese es mío, esa es mía. Tú no necesitas el permiso de nadie para caminar en tu llamado. Ya lo tienes. Fue sellado en la cruz, confirmado en la resurrección, activado hoy por esta palabra. El infierno tiembla cuando tú entiendes quién eres, porque cuando lo sabes, ya no vives reaccionando, vives gobernando, ya no mendigas amor, caminas en plenitud, ya no buscas validación, caminas en identidad, ya no te escondes, caminas con autoridad. Hay una generación esperando tu voz, hay una familia esperando tu restauración. Hay territorios esperando que pongas tus pies y declares, aquí reina el propósito de Dios. Eres parte de algo mayor. Estás conectado a un plan eterno. Estás en la agenda divina. Estás en el radar del cielo. Y si llegaste hasta aquí, no es porque tuviste tiempo, es porque el cielo te citó. Esto no termina con un amén. Esto recién comienza. Así que hoy, mientras terminas de ver este video, toma una decisión en lo profundo de tu espíritu. Di, hoy dejo atrás la mentira, hoy dejo de esconderme, hoy dejo de caminar como alguien sin valor, hoy asumo mi identidad, hoy camino como alguien escogido, porque así es como Dios te ve. Y si Él lo dijo, que se caigan las voces contrarias, que se rompan los argumentos falsos, que se cierre toda duda, porque lo que Dios dice permanece para siempre. Y Él dijo, tú eres mío, te escogí, te amé, te envío, que así sea, en el cielo, en la tierra y en tu historia. Llegaste al final de este video, pero no al final de lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que acaba de suceder aquí no fue entretenimiento, no fue contenido, fue un momento sagrado, fue una cita divina, fue un encuentro real entre tu alma y la voz de Dios. No fuiste espectador, fuiste parte, fuiste alcanzado, fuiste transformado. Y ahora, lo que viene depende de ti. No vuelvas a cerrar los ojos como si esto no hubiera pasado. No vuelvas a caminar como si no hubieras escuchado. No te permitas regresar al silencio después de haber escuchado el sonido del cielo llamándote por tu nombre. Dios habló, y cuando Dios habla todo cambia, todo tiembla, todo se alinea, pero el siguiente paso no es emocional, es intencional. Hoy es el momento de actuar, porque si esta palabra te tocó, es porque hay algo que debes hacer con ella. Dios no te revela algo para que lo ignores, te lo revela para que lo vivas, para que lo encarnes, para que lo compartas. Tu sí de hoy no puede quedarse en palabras, tiene que transformarse en decisiones, en hábitos, en dirección, en compromiso. Y para eso quiero hablarte de manera directa, de corazón a corazón, de hijo a hijo, de alguien que también fue rescatado de las tinieblas, a alguien que está despertando a su luz admirable. Primero, establece un altar.
Esto significa, separa un momento diario, exclusivo, real, entre tú y Dios. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas ser sincero. Ora, habla con Él. Cuéntale tus miedos, tus planes, tus dudas. No hay una forma correcta, solo una disposición honesta. Si puedes arrodillarte, hazlo. Si puedes llorar, llora. Si puedes adorar, adora. Ese será tu lugar seguro. Ese será el lugar donde tu fe se afirmará, donde tu identidad se profundizará y donde tus batallas se ganarán. Segundo, vuelve a la palabra. Tal vez la tenías abandonada. Tal vez nunca supiste por dónde empezar. Comienza por los evangelios. Conoce a Jesús otra vez. No al Jesús de la religión, no al Jesús del dogma, al Jesús real, al que tocaba leprosos, al que abrazaba a niños, al que restauraba a los caídos, al que murió por ti y resucitó para caminar contigo hoy. La Biblia no es un libro más, es la voz de Dios en forma escrita. Es alimento, es espada, es luz, es vida. Es el mapa que guiará cada paso que des a partir de ahora. Tercero, sana tus heridas. No ignores lo que duele. No escondas lo que viviste. Dios no te llama a fingir, te llama a confrontar, perdonar y liberar. Busca sanidad emocional. Habla con alguien de confianza. Escribe, llora. Vacía tu alma si es necesario, porque no puedes construir lo nuevo cargando las ruinas del pasado. Y no tengas miedo de pedir ayuda. Eso no te hace débil, te hace sabio. Dios puede usar terapeutas, pastores, amigos, mentores. Solo no te encierres, no te aísles. Cuarto, únete a otros. No fuiste diseñado para caminar solo. La fe es personal, pero nunca es solitaria. Busca una comunidad de fe, un grupo de personas que también estén en búsqueda, que puedan caminar contigo, orar por ti, corregirte con amor, animarte en los días difíciles y celebrar contigo las victorias que vendrán. Una iglesia no es un edificio, es un cuerpo, una familia espiritual, un refugio, un espacio de crecimiento. Quinto, sirve. El llamado no es solo para ti. Lo que recibiste hoy no es solo para que te quedes con ello. Hay personas que necesitan escuchar lo que tú escuchaste. Hay corazones que están esperando una palabra como la que transformó el tuyo. Y esa palabra ahora vive en ti. Tal vez no seas pastor, tal vez no tengas un ministerio, pero tienes una historia, tienes un testimonio, tienes una luz. Y esa luz no se enciende para esconderse, se enciende para brillar en medio de la oscuridad. Sirve en lo pequeño, sirve con lo que tienes. Dios no busca manos perfectas, sino corazones disponibles. Sexto, protege tu fuego. Después de un momento como este, el enemigo no se quedará de brazos cruzados. Intentará distraerte, enfriarte, hacerte dudar. No le des lugar. Pon límites. Aleja lo que apaga tu fe. Identifica lo que roba tu paz. Y cuida el tesoro que ahora tienes dentro. No alimentes lo que Dios ya te pidió que dejes morir. No regreses a donde sabes que no puedes florecer. No negocies tu llamado por placer temporal. Protege tu fuego, porque ese fuego te va a sostener cuando lleguen las tormentas. Y séptimo, proclama, comparte lo que viviste hoy, no como quien quiere convencer, sino como quien no puede quedarse callado. Publica, habla, escribe, canta, ora por alguien, graba tu testimonio, usa tus redes para llevar luz, porque hay alguien del otro lado que necesita exactamente lo que tú acabas de recibir. Haz de tu vida una declaración constante. Dios me escogió y ahora yo vivo para Él. Y si este video fue esa chispa, si esta palabra te movió, si sientes que Dios te tocó, entonces haz algo con eso. Escríbenos, comenta, declara en público. Pon en los comentarios: yo soy escogido, o yo vuelvo a Dios hoy, o este es mi tiempo. Hazlo no por nosotros, sino por ti, para sellar en tu alma lo que el cielo ya firmó. Y si puedes, comparte este video. No sabes a cuántas personas puedes tocar con un solo clic. Quizás alguien está al borde de rendirse. Quizás alguien está pensando en desaparecer. Quizás alguien se siente tan roto como tú te sentías antes de escuchar esto. Y tu decisión de compartir puede ser el puente entre su dolor y su transformación. No subestimes el poder de tu obediencia. Recuerda, no fuiste tú quien encontró este video. Y ahora que lo escuchaste, ahora que lo sabes, ahora que lo viviste, no hay vuelta atrás. Levántate, camina, vive, argi.
Proclama, sirve, ama, impacta, porque esta es tu hora, este es tu tiempo, este es tu llamado, no para vivir como víctima, no para vivir como espectador, sino como hijo, como hija, como escogido. Y si aún hay dudas en tu corazón, escúchalo una vez más, como un eco eterno, como una voz firme que no se apaga. Yo te escogí, yo te llamé, yo te formé, y yo estaré contigo, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.